para escuchar un poco de su palabra, para reflexionar también acerca de todo este tema que estuvimos viendo a lo largo prácticamente de todo el año, que estuvimos viendo las mentiras que las mujeres creen acerca de distintas cosas, ¿no? Y hoy nos toca hablar de las circunstancias. A ver si podemos poner algo ahí. Hicimos. Brisa me hizo. Brisa me hizo un PowerPoint. Vamos a ver si lo podemos ver. Yo igual no lo puedo leer porque estoy sin anteojos, entonces no puedo leer ahí. Pero ustedes leen. Por eso me traje mi pequeño machetito de varias hojas. Pero me gustaría, antes de comenzar, tener una palabra de oración para que el Señor guíe su palabra, me dé palabras, o que Él hable a través de mí para que sea de bendición el mensaje. Creo que esa es la meta, ¿no? Que sea de bendición. Así que bueno, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te quiero agradecer por este beneficio. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidas aquí para alabar tu nombre, escuchar tu palabra. Y esta es una bendición, Señor, un privilegio que tenemos, tus hijas, sabiendo que en otros lugares, Señor, no lo pueden hacer. Tú nos permites aquí y ahora poder compartir este momento. Te quiero pedir que bendigas toda la reunión, que bendigas tu palabra, que sea de bendición para cada una de las que estamos aquí y que tú guíes, Señor, que seas tú el que hable en cada momento. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y, Señor, que tú guíes todo lo que digamos esta tarde. En tus manos dejo esta petición y a ti te doy las gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya está. Bueno, hoy me toca hablar acerca de las circunstancias, las mentiras, ¿no? Mentiras que el enemigo nos quiere mostrar acerca de las circunstancias que nos tocan vivir. Pero, ¿qué son las circunstancias? Las circunstancias, buscándola en el diccionario, dice que son eventos o situaciones que cambian la vida sobre los que no tenemos ningún control. Un evento, una situación que nos puede ocurrir en un momento determinado y que a veces no tenemos control sobre eso, ¿cierto? Sobre esa situación que nos ocurre no tenemos control. Yo lo dividí en dos grupos, no está ahí en el PowerPoint, pero bueno, más adelante le voy a pedir a Brisa que lo ponga. Yo lo dividí en dos grupos. Lo dividí en circunstancias y situaciones que son provocadas por nuestras acciones como consecuencia de. Y también lo dividí en aquellas circunstancias que cambian nuestra vida, pero que no son causadas por algo determinado. Podemos ser personas muy piadosas y pasar por circunstancias que son miserables. ¿Sí? Hay personas que, como las ves, son piadosas, son personas que sirven al Señor y el Señor, sin embargo, permite que pase por diferentes situaciones que no entendemos, ni siquiera la persona que la está pasando entiende por qué, comprende. Pero bueno, no escapa de la mano del Señor, no escapa del Señor. El Señor sabe por qué está viviendo esa situación. Bueno, para la primera que dijimos, nos tenemos que remontar al Génesis, capítulo 1. ¿Qué pasaba en el principio? En el capítulo 1 y 2, que ya lo estuvimos viendo. Adán y Eva en el huerto, ¿sí? Dice que en el principio todo estaba bien, estaban llenos de bendición, todo era bueno, Dios cuidaba de su creación, de las criaturas que había hecho. Dios puso un huerto, lo puso a Adán en ese lugar.
puso un río para que regara todo ese huerto. Todas las circunstancias hasta ese momento, ¿cómo eran? Agradables, eran buenas. ¿Qué hizo Dios? Le hizo una compañera a Adán. Y Adán se deleitaba en esa mujer, en su compañera, que Dios le había dado. Eran una sola carne, íntimos, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que habrá sido o lo que era ese mundo, el mundo de Adán y Eva? ¿Podemos llegar a comprender o imaginarnos lo que era ese lugar? Yo creo que nos va a costar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en otro mundo, no en ese, el de la creación, el de Génesis 1 y 2. Pero sí deberíamos pensar en esto. Deberíamos pensar en esto porque Dios está redimiendo este planeta. Y un día, dice la Escritura, que lo va a recrear. Y no nos va a llevar solamente al Edén, sino que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén, a ese nuevo huerto, a ese paraíso. Tendríamos que estar reflexionando y pensando en eso. Y dice que ahí no va a haber más lágrimas, ni tristezas, ni llanto, ni muerte, ni debilidades. Mientras tanto, ¿dónde estamos? Estamos aquí, y en el ahora, y ahora estamos acá. No estamos en ese momento. No estamos viviendo en el Génesis 1 y 2, ni en los últimos capítulos del Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, volviendo para atrás, entonces recordamos, en el Génesis 1 y 2 tenemos la bendición, la bondad, la belleza, la provisión abundante, las necesidades satisfechas. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay temor. Pero, ¿qué pasa? Llegamos ¿a dónde? Al Génesis 3. Vamos a ir abriendo en Génesis 3. Llegamos al Génesis 3, ¿y qué pasa allí? El Génesis 3 es donde nosotros vivimos. Aquí, sí, ya vivimos ahí. ¿Qué pasó? Entró el pecado. Y cuando leemos el capítulo 3, encontramos tensión en la relación matrimonial, que esto es lo que vimos ya en los otros mensajes anteriores. Dice, tensión en la relación matrimonial, donde una vez hubo intimidad, no había vergüenza, ahora hay vergüenza y culpa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, versículo 3 y 4, el 5, el 6, dice, esto es la consecuencia ¿de qué? De la caída. Ahora las relaciones están rotas, hay enemistad, hay violencia, y de repente pasan de la bendición y el disfrute a la enemistad y ¿qué? Y la violencia. Qué rápido que cambian las cosas, ¿no? Qué rápido que cambian las circunstancias. Y vamos a leer entonces en capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo lee? Así no se dan. Las que son madres por parto natural, yo no, porque me hicieron cesárea, saben lo que quiere decir esto, ¿no? Esto es una consecuencia de todo lo anterior. Y dice, todo lo que Dios dijo que iba a pasar, eso sucedió. Pero también en el versículo 17 le habla al hombre. ¿Qué le dice? Ahora pasamos de tenerlo todo,
al alcance de la mano a tener que trabajar. ¿Qué dice? Comerás. No, con dolor comerás de ella. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo me puse a buscar lo que son los cardos. En el fondo de casa tengo un conejito que no me dejó nada de pasto. Salgo yo y veo una cosa larga. Digo, qué raro que el conejo no se la comió. Voy a ver qué, porque no veo bien. Me arrimó, era un cardo. Yo lo voy a arrancar a esto, dije yo. Porque encima crecen altísimos los cardos. Tiene todo espina, es todo. El tallo es espinoso, es grueso. Lo quería cortar, no lo podía cortar porque es muy difícil de cortar y me pinché toda. O sea, no sabía cómo agarrarlo. Y yo digo, esto es lo que nos muestra el Señor, ¿no es cierto? Con qué dolor el hombre, por causa del pecado, luego iba a tener que sufrir, ¿no es cierto? Con qué dolor iba a tener que cultivar la tierra, porque dice que la tierra iba a haber cardos y espinos. Pero también vemos que aparece la muerte, donde dice, del polvo eres y al polvo volverás. También el exilio. Dios, en el versículo 24, ¿qué hace? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre fue exiliado, fue echado del huerto. Y ahí estamos. ¿Y ahora dónde estamos? Ya no pude estar más en el huerto. Por lo cual el ser humano hoy se encuentra, ¿dónde? En un mundo que está como un mundo que sufre, un mundo que está dañado, que está roto, corrompido. Y la vida no funciona hoy como debería funcionar, porque Dios la hizo para que funcione de otra manera. La vida no funciona así, por causa del pecado que nos separó de nuestro Creador. Todo esto es para, hice un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo más o menos, y para introducirnos de alguna manera y mostrar que las circunstancias a veces son generadas. Porque si Adán y Eva tenían todo en el huerto, ¿por qué elegir lo que no tenían que elegir? Y como consecuencia a la desobediencia, tuvieron que sufrir el destierro. Y todo lo que leímos, ¿no es cierto? Los dolores de parto, que lo dice, o sea, cuando uno lo dice, piensa, bueno, lo nombra como algo. Yo nunca tuve dolores de parto, no sé lo que son. Pero las personas que han sentido dolores de parto, me han dicho, he hablado con mujeres que han estado 24 horas con unos dolores terribles, insoportables. Yo no sé cómo será, ustedes saben. Quiere decir que nosotros sufrimos por causa de la desobediencia. Y esta es una de las circunstancias que a veces, a las cuales nos tenemos que enfrentar por causa de la desobediencia. Toda desobediencia tiene una consecuencia. Por eso hoy también, como dije, enfrentamos circunstancias que pueden cambiar nuestras vidas. Pero la gracia de Dios es muy rica. Siempre hay que recordar eso. La gracia de Dios es muy rica. Todos podemos volver. En mi experiencia, lo puedo decir, cuando me aparté, yo sufrí. No sé si dolores de parto, pero sufrí. Sufrí mucho por la desobediencia, porque tuve que vivir una circunstancia muy difícil. Que solamente el Señor y yo sabíamos realmente el dolor que yo sentía en mi corazón.
pero no era una circunstancia que Dios me la había puesto, era una circunstancia que fue por causa de la desobediencia. Y bueno, continuando, para no irme por las ramas, podemos ver la otra circunstancia, ¿no es cierto?, que habíamos hablado. A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la otra circunstancia que dije? Las otras circunstancias no. Y bueno, tenemos un montón de ejemplos en la Escritura. Podemos nombrar, a ver, ¿quién piensan? ¿A quién se les ocurre a ustedes? Algún personaje que haya pasado por esas circunstancias. Circunstancias difíciles que no eligió. Daniel. Yo elegí a José, a Pablo y Job. Job es el mejor ejemplo. Porque él era como... Era un hombre justo. Delante de los... Y tenía su casa en sujeción. Sin embargo, él tuvo que padecer unas circunstancias que fueron terribles para su vida. Por eso dijimos al principio que a veces una persona puede ser piadosa, pero puede pasar por circunstancias que son realmente miserables. José era el hijo número 11 de Jacob, amado por su padre. Por celo de los hermanos, aparte era especial José, era especial. Por celos, ¿qué pasó? Los hermanos sintieron celos y quisieron matarlo, pero después se arrepintieron y dijeron, lo vamos a vender. ¿Y quién lo compró? ¿Quiénes lo compraron? Unos madianitas que pasaban por ahí, que eran comerciantes. ¿Y a quién se lo vendieron? A Potifar. ¿Recuerdan la historia un poquito? Sus circunstancias cambiaron. Cuando él pensaba que nada iba a poder cambiar esa circunstancia, porque a veces nos sucede a nosotros. Nos encontramos en situaciones que decimos, ¿por qué? ¿Para qué? O no sé, ¿qué es lo que dicen ustedes? Lo primero que se les ocurre cuando les pasa algo difícil. Porque a mí, ¿qué hice? Yo soy buena, yo soy espiritual, yo soy re espiritual. Por causa de esta circunstancia, yo me transformo. ¿No le pasa eso? ¿No pensamos ahí sí? Ahí está. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Si Natalie no me hubiera tirado el palito acá, yo no me hubiera dado vuelta y le dado un cachetazo. ¿No? ¿No nos pasa eso? Que explotamos. No, pero el otro tiene la culpa. El otro genera la circunstancia que me toca vivir, genera que yo reaccione. ¿Y qué es lo que dice ¿Qué es lo que podemos ver acá? En esta cosa esto de las circunstancias. Esta es una mentira del enemigo. Es una mentira que el enemigo quiere que pensemos, que las circunstancias generan que nosotros seamos de una manera. Por ejemplo, hablábamos un día con una persona acerca de que decía que tenía un padre alcohólico, por lo cual él era alcohólico. Vivía en un entorno que eran alcohólicos. Yo digo, pero ¿por qué? Si yo veo personas que tuvieron padres alcohólicos y que ellos no son alcohólicos. Todo lo contrario, buscan otra cosa, no quieren eso. Entonces quiere decir que las circunstancias, lo que nos toca vivir, no es lo que genera... ¿Qué cosa? No determinan lo que soy. En realidad, solo revela lo que somos. La circunstancia no determina lo que somos, sino que solamente, ¿qué hace? Revela lo que somos realmente. Natalie me tiró el palito, yo me di vuelta y le di un cachetazo. ¿Qué revela?
que no tengo paciencia, que los frutos del Espíritu aparentemente no están muy creciditos. ¿Se acuerdan que hablamos de los frutos del Espíritu? ¿Cuándo fue la última que hablamos? ¿Cuándo fue que hablamos de los frutos? 2 años, vamos a tener que refrescar lo que son los frutos del Espíritu. En los frutos del Espíritu se encuentra la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad. A mí me pasaba hoy, por ejemplo, ¿no? Quería preparar el mensaje, toda la semana me pasó en realidad. Me sentaba y ya venía, ma, me decís esta cosa, ma, esto, ma, lo otro. Pero una gana de salir corriendo de mi casa o darle un cachetazo, ¿viste? Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? No estoy entendiendo el mensaje, no estoy comprendiendo lo que el Señor me quiere decir. Las circunstancias no me hacen a mí, sino que realmente uno muestra lo que es. Por eso, el Señor nos dice en Proverbios 4:23, a ver las chicas que buscan rápido, 4:23, ¿qué dice en Proverbios 4:23? No puede ser. No me asustes, Juanita. No me digas que yo... Ay, ¿cómo puede ser? ¿Cómo dice? Muy bien, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Vamos a repetirlo? ¿Todas? Miren, contemos hasta 3. A ver, 1, 2 y 3. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Como buena enfermera que soy, no sé, lo que me queda de enfermera, pensaba en el corazón. ¿Qué función cumple? ¿Qué es el corazón? ¿No? ¿Por qué el Señor lo nombra? Y no es solamente está acá, está en otros pasajes, por ejemplo en Mateo 15:19, que después lo vamos a leer, y Mateo 6:21. ¿Qué es el corazón? El corazón, yo lo voy a ver del lado fisiológico, el corazón es un músculo, ¿sí? Es un músculo que hace, que cumple la función de ¿qué? Bombear la sangre que lleva a todo el cuerpo. Porque el corazón lleva sangre a todos lados, ¿no es cierto? Bombea, digamos que es el motor de este cuerpo. ¿Y qué lleva en la sangre? ¿Qué tiene la sangre? Tiene un montón de cosas, pero bueno, las principales son el oxígeno y los nutrientes. ¿Sí? O sea que la sangre está encargada de llevar a todo el cuerpo oxígeno, porque si no tenemos oxígeno, se muere el tejido. No podemos respirar. Todo nuestro cuerpo está formado por tejidos que requiere del oxígeno y de los nutrientes. Ahora, también está encargado de eliminar el dióxido de carbono, que es el veneno para nuestro cuerpo. Las plantitas lo toman al dióxido de carbono, nosotros lo largamos. Pero ¿por qué hago esta reflexión sobre lo que es el corazón? Porque hablaba con una señora, me dice, fui al doctor, me dijo que tengo problemas cardíacos, tengo que hacer una dieta. Dieta y ejercicio. Bien. ¿Por qué será que tengo que hacer una dieta y ejercicio? Una dieta favorable. ¿Qué es dieta? Dieta no es no comer nada, sino que es, aparte, una dieta específica, claro, pero una dieta específica para el cuidado del corazón. Todas las dietas no son iguales. El que es diabético sabe que tiene que hacer una dieta, el que tiene problemas cardíacos hace otra dieta, el que está gordito hace otra dieta y así. ¿Pero qué incluye esto de la dieta? Comer saludable, comer cosas que no estropean las arterias, porque por las arterias pasa la sangre. ¿Sí? Si yo como grasa, si yo me como un coso de manteca, imagínense cómo estará el corazón.
si yo me como, que a mí me gustan, los cuadraditos de grasa, me como 1 kilo en un rato, pobrecito. El hígado, que aparte el hígado tiene otra función también, que es de degradar todo eso. O sea, a lo que quiero ir, en realidad, es que nosotros tenemos que cuidar lo que comemos. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que consumimos todos los días? Yo me puse a reflexionar primeramente en mí. Yo tengo un problema con el noticiero. Unos años, en la pandemia volví a ver el noticiero. Ya años antes de la pandemia no teníamos televisión en mi casa, no había internet ni televisión. Con el tema de la pandemia tuve que poner televisión e internet, porque los chicos hacían la tarea por medio de virtualmente. Por lo cual, durante la pandemia comenzó mi adicción por el noticiero. ¿Y qué es lo que te muestra el noticiero? Yo miro uno y Ailín mira otro. O sea, ella se levanta y me cambian el 11 y yo miro el de C5N. ¿Qué es lo que consumimos ahí? Cuando vos prendés el 10, que robó allá, que mató allá, que vemos la violencia. Yo miro C5N, que es política, que es un problema para mí la política, porque bueno. Y vemos, ¿qué cosa? ¿Qué escuchamos ahí? Que te están pinchando todo el día. Porque el de Clarín, porque el de no sé qué, porque el que quiso matar a Cristina, el odio. ¿Y qué te genera a vos también? Porque están en contra del odio, pero ¿qué te genera a vos? Bronca, miedo, odio también, porque te dan ganas de ir y matarlo a este. Yo a Macri, me acuerdo un año que no estábamos en la pandemia, que nos cortaron la luz, que estuvimos sin luz nosotros. ¿Te acuerdan que nos cortaban la luz en la pandemia? Macri estaba acá en, ¿cómo se llama? En el Cuba, porque él tiene la quinta esa, Los Abrojos ahí, en Cuba. Y un día pasábamos con Miguel y digo, tengo unas ganas de tirar una bomba, porque él tenía afuera un transformador, ese grupo electrógeno gigante que abastecía todos Los Abrojos y nosotros estábamos sin luz. Entonces yo tengo unas ganas de tirar una bomba pero ¿por qué me pasaba eso? ¿Por qué me pasaba eso? Es lo que nos alimentamos. Depende de lo que nosotros nos alimentemos, es cómo va a funcionar nuestro corazón, es cómo vamos a funcionar, qué es lo que va a salir, qué dice la Biblia, qué es lo pecaminoso, lo que sale de la boca o lo que entra. Porque siempre me acuerdo de mi mamá que una vez se quejaba, porque no sé qué hermano me dijo que no puedo comer morcilla, pero el pecado sale de la boca. No, el pecado no entra por la boca, sale por la boca. Dice, yo voy a comer morcilla igual. Había un hermano que se escandalizaba porque comía morcilla. No, había un hermano acá que no podías comer morcilla cuando él estaba presente. Entonces le decía, no, a mí me gusta la morcilla, yo la voy a comer. El pecado no entra por la boca. ¿De dónde sale? De la boca. Y esto es lo que nos quiere decir el Señor con toda esta explicación del corazón. Qué importante es cuidar lo que consumimos y ejercitar también lo que consumimos, ¿no es cierto? El corazón es un músculo, necesita ejercitarse, porque así yo leí que incrementa la masa muscular. Importante que esté funcionando bien el corazón, porque el corazón funciona mal y chau. Todo el resto se duele. Todo el resto del cuerpo se duele. Y esto pasa en la iglesia también. Hay que tomar conciencia de estas cosas. Uno no se da cuenta. Por ejemplo, nunca en mi vida dije malas palabras, porque en mi casa no se decían malas palabras. Mi papá era inconverso, pero yo no recuerdo haberlo escuchado decir malas palabras. Yo lo he escuchado decir algunas malas palabras ya cuando estaba muy grande, porque estaba enfermo. Y él no tenía por momentos, es como que se ponía agresivo, se ponía mal, pero por la propia enfermedad que él tenía. Pero nunca lo escuché decir malas palabras. Pero cuando yo me aparté,
trabajé en un lugar donde las chicas era 2 segundos una malas palabras, 2 segundos una malas palabras, que yo al principio me escandalicé y después lo naturalicé. Y entonces el día de hoy que trato de sujetar mi lengua, porque eso es lo que sale. Entonces, es un tema de lo que consumimos y en qué grado, qué cantidad consumimos de eso. Porque inevitablemente vamos a ver la tele, inevitablemente vamos a tener que ver el noticiero para ver qué pasa en el mundo. Porque yo le digo a las chicas, mi excusa es, vamos a ver qué pasa en el mundo. No sé si es tan importante, pero yo quiero saber lo que pasa. No sé si es tan importante, porque el Señor puede venir en este preciso momento. Entonces, lo que consumimos. ¿Consumimos de la palabra del Señor? ¿Nos reunimos con gente que es cristiana y habla de cosas del Señor? ¿O la pasamos criticando y viendo los defectos de los demás? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Una palabra de aliento en las circunstancias difíciles de un hermano? ¿O una crítica, te pasa eso porque seguramente hiciste algo? Yo hace unos años, bueno, cuando mi mamá se enfermó, después de que mi mamá falleció de cáncer, me crucé con una hermana y me dio a entender que mi mamá se murió de cáncer porque ella era una pecadora. Y a mí me entristeció el alma, porque yo estaba mal, porque mi mamá se había muerto, y que me dijera eso fue terrible, porque yo vivía con mi mamá. Yo no veía que mi mamá estuviera haciendo pecados terribles. Es más, abría su casa para recibir hijos de misioneros. Nosotros en mi casa hemos recibido un montón de hermanos. Mi mamá era una persona hospedadora, hacía un servicio silencioso, porque no es necesario que nos vean acá hablando para mostrar que estamos haciendo un servicio. El servicio que el Señor valora más, el que hacemos en silencio, no el que ven los hermanos. Porque por ahí no me pueden ver a mí, pero yo puedo estar predicándole a alguna persona que no está en la iglesia. No es importante que los hermanos vean. A veces, los hermanos más viejos, pinchamos a los más jóvenes para qué hago, porque es necesario que empiecen a trabajar en las manos en la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Eso era lo que nos decían a nosotros cuando éramos jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando vos te vas poniendo más grande, ya es más difícil todo. Yo le decía a mí, por ejemplo, tengo que preparar el mensaje y leerlo mucho porque me olvido algunas cosas. También que el Señor obra y uno termina diciendo lo que Él quiere, no lo que uno quiere. Pero es más fácil, como dijo Carlitos el miércoles, cuando uno es joven, servir al Señor que cuando ya está grande. Cuesta modificar algunas cosas también, pero no es imposible. No es imposible. El Señor nos ama y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Así que, continuando con las circunstancias, dijimos, a ver, Mateo 6:21 para reafirmar esto. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde tengo puesto yo mi tesoro? No. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde ocupo yo todo mi tiempo? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿A dónde le pongo todo el amor? Ojalá. Debería ser eso, pero no. El ser humano no estamos quisiéramos, luchamos todo el tiempo para alcanzar a una santidad, pero lamentablemente en este mundo no va a pasar. ¿No es cierto? Estamos en una carrera, dijo el apóstol Pablo, y todos los días es una lucha. La lucha es contra dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino contra qué?
potestades de maldad en las regiones celestiales. Todo el tiempo estamos luchando. Nuestro corazón tendría o debería estar, nuestros ojos deberían estar puestos en el Señor, pero no. A veces lo ponemos en el trabajo, en los hijos, en los maridos. Ah, no, mi marido. Yo me reía porque la señora esta donde voy es muy feminista. Así que el marido es un trapo de piso, pobre. Poco menos que un trapo de piso. Y ella decía, no, yo tenía una amiga que el marido se levantaba y estábamos tomando mate y salía corriendo a hacerle la leche. ¿Pero por qué? ¿No se lo puede hacer él la leche? A veces, el marido, el novio, los hijos, el dinero, ahí está nuestro corazón. Lamentablemente ninguna de esas cosas nos vamos a llevar. Lamentablemente ninguna de esas cosas nos acerca al Señor. ¿Qué nos acercaría al Señor? ¿Qué nos acerca al Señor? Su palabra, la comunión con los hermanos, poner nuestra mirada en lo que Él quiere para nosotros, en el servicio sobre todo, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, las chicas que empezaron a tocar la música, que le damos gracias al Señor, que toda esta circunstancia que tuvimos que pasar, de que Ruth no puede venir, que no es, deseamos con todo nuestro corazón que ella venga, pero no puede tocar la música, abrió las puertas para que las chicas se incentiven para tocar la música. Y si ellas ponen su corazón en eso, de servicio, el Señor las va a bendecir grandemente, porque Él cumple sus promesas. Después dice, el último versículo, que es porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Mateo 15, 19. ¿Por qué razón tenemos que cuidar nuestro corazón? Porque ya de por sí tenemos todas estas cosas adentro, porque dice, el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Por esa razón tenemos que cuidar sobre todo nuestro corazón y acercarnos al Señor para que el Señor inunde ese corazón y limpie, como dijo David, límpiame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo. ¿Ustedes imaginan lo que quiere decir con límpiame con hisopo? ¿Para qué sirve el hisopo? ¿Cómo es el hisopo? Chiquitito, suave, y puede meterse en todos lados. David está pidiendo que limpie con hisopo, que lo purifique. Y eso deberíamos hacer todos los días. Pedirle al Señor que nos guíe frente a las circunstancias que nos tocan vivir, porque no es fácil, ¿no? No es fácil estar en este mundo. Bueno, otra cosa dice, otro punto, si no estoy satisfecha con mis circunstancias presentes, tampoco la estaré con las otras. Bueno, no van a poder leer, me parece. Tenía razón Brisa, que yo se me ocurrió poner los versículos, pero quedan muy chiquitas. ¿Se ven? Dice, si yo no estoy satisfecha con mis circunstancias presentes, tampoco lo estaré con otras. Filipenses 4, 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, de vivir humildemente, y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Qué difícil es lo que dice el apóstol Pablo. Qué difícil es esto, ¿no? ¿qué dice? Aprender a contentarse. Es difícil aprender a contentarse, porque enseguida nos surgen frases en nuestra cabeza como, si tan solo tuviera... ¿Qué hacemos? Pensamos que si, por ejemplo, yo que no tengo plata, a veces digo, ay, si tuviera plata, si tuviera,
Si tuviera esto, si tuviera un novio con plata, si tuviera un yate, ¿dónde estoy, no? Si tuviera... El enemigo que quiere que nosotras pensemos que si nosotros tenemos ciertas cosas, las circunstancias van a ser diferentes. Y que todo va a ser diferente. Si yo tengo cierta cosa, mi circunstancia va a cambiar. Si yo tengo plata, mi circunstancia va a cambiar. Si tengo un hijo, si tengo un novio, si tengo... Y no. El apóstol Pablo aprendió que podía regocijarse, estar gozoso y estar satisfecho y dar fruto en su vida en cualquier situación, ya que su gozo y su bienestar no dependía de la circunstancia. Recordemos que el apóstol Pablo pasó una cuarta parte de su vida preso. Y eso le querías leer, ¿no? Hablando del apóstol Pablo, me puse a ver la última carta que él escribió, primera de Timoteo, la hizo desde la cárcel. Me puse a mirar, estuvo preso en Roma. Y me puse a mirar y dice, ¿qué le hacían a los presos ahí en esa cárcel en Roma? Dice, los presos allí debían estar desnudos, azotados. Era una experiencia penosa, sangrienta, humillante, dolorosa. Las heridas no se trataban, estaban mutilados, llenos de sangre. Con sus ropas mojadas, tenían que estar así, en el frío del invierno. O sea, no le quitaban la ropa, estaban con sus ropas mojadas, así como estaban, así se quedaban en el invierno. Imagínense lo que debe ser, lo que tuvo que padecer el apóstol Pablo. Las celdas eran oscuras, frías, sucias, estaban llenas porque estaban amontonados. Había un olor que era detestable. ¿Ustedes pueden imaginarse lo que puede ser estar en esa situación? En esa circunstancia que al apóstol Pablo le tocó vivir. ¿Ustedes se imaginan padeciendo una sola cosa de todas las que padeció el apóstol? Azotados, desnudos. ¿Qué más dijimos? Con las heridas a flor de piel. También esto me recuerda a alguien. ¿A quién les recuerda a ustedes? Cuando leo esto, me recuerda al Señor Jesús, que tuvo que padecer por nuestra causa, por amor a nosotros. Y dice que los presos, los prisioneros, rogaban por una muerte rápida, los que estaban presos ahí. Y algunos se terminaban suicidando porque era algo que era terrible de soportar. Aparte que no les daban de comer, o sea, todo lo que puede pasar en una cárcel. Acá no sé cómo serán las cárceles, acá supuestamente no es así, pero en Roma eran así. Dice que se suicidaban por las circunstancias difíciles que tenían que vivir y no había posibilidad de que se escaparan. Porque dice que tenían la puerta, o sea, por donde entraban era un agujero. Entraban por ahí, tenían que salir por ahí, pero como no se podían escapar por ningún lado. O sea que rogaban que los maten o se terminaban suicidando como podían, porque era insoportable lo que tenían que vivir. Lo que el apóstol Pablo tenía que vivir.
Y él no era un criminal. ¿Por qué estaba condenado? El Señor Jesús no fue un criminal. Y tuvo que padecer, como bien leyó Paula en Isaías 53, los sufrimientos, todos los sufrimientos que el Señor tuvo que padecer por amor a nosotros. ¿Y nosotros en qué quedamos acá? ¿Cómo quedamos frente a toda esta situación? Frente a esto. Con lo que estábamos diciendo recién. Si tuviera, si yo tuviera. Con todo esto podemos ver que nuestras aflicciones son pocas, la mayoría de las veces. ¿Sí? Y ahora se me perdió la hoja, esperen un segundito. Y sí, pero el apóstol aprendió, dice, que podía regocijarse. El apóstol Pablo aprendió que podía regocijarse a pesar de las circunstancias. Porque en la carta de 1 Timoteo, que es el pasaje que leímos ahora, de 1 Timoteo, él, ¿qué dice? Él no se queja. En ningún versículo vemos queja del apóstol, sino que por el contrario, él anima a Timoteo. Así como lo hizo, o sea, dejó estas cartas escritas para animar a los hermanos en esa época, también las deja para nosotras, para animarnos a nosotras y hacernos reflexionar sobre esto. Él aprendió a contentarse. Sé vivir humildemente y tener abundancia. Eso deberíamos aprender nosotras. Y dice, por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Él aprendió a estar gozoso, a estar satisfecho y a dar fruto en su vida, en cualquier situación, ya que su gozo y su bienestar no dependían de las circunstancias. El gozo y el bienestar del apóstol no dependían de la circunstancia, no dependía del si tuviera, dependía de quién. Dependían del amor y la fidelidad de Dios, así como de su relación con Él, que esa es la relación que tendríamos que tener nosotros. Nuestra vida debería depender ¿de quién? Del amor de Dios. La fidelidad de Dios. Otro punto. Tal vez pueda controlar mis circunstancias, tal vez no pueda controlar mis circunstancias, pero puedo evitar que ellas me controlen. Y en Hebreos 13:5, para que no se duerman, a ver quién lo puede leer. Bueno, esa es la respuesta, ¿no es cierto? Tal vez no puedo controlar mis circunstancias, pero puedo evitar que ellas me controlen. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, que es mucho. Somos privilegiadas, tenemos al Señor en nuestro corazón. El gozo no lo vamos a perder. Volviendo para atrás, es uno de los frutos del Espíritu. Por más de que estemos pasando cosas feas, el gozo no se pierde. Porque gozo no quiere decir felicidad momentánea, sino el gozo que da el Señor es perfecto y nos ayuda a sobrellevar toda situación, toda circunstancia que nos toque vivir. Yo sé que es difícil pasar por situaciones de enfermedad. Yo siempre recuerdo y siempre la traigo a la memoria a doña Crisantemia, que yo pude verla y pude acompañarla. Era una hermana fiel que siempre tenía una palabra de aliento. Ella tuvo que vivir en un matrimonio que era muy difícil porque su esposo era alcohólico, no lo sé, no puedo decirlo,
Yo lo conocí. Trabajamos ahí con Paula y pudimos conocer un poco de lo que él era. Sin embargo, la hermana era fiel. Y la traigo a la memoria porque cuando ella tuvo que pasar con una enfermedad tan difícil como es el cáncer, que en esa época no existía la medicación que existe hoy, ella siempre estaba gozosa, alentándonos y advirtiéndonos, dándonos palabras de enseñanza también. Quiere decir que se puede. Si uno guarda su corazón y lo pone donde tiene que poner y pone su mirada donde tiene que estar, se puede vencer esas circunstancias también, que son difíciles. Pero el Señor dice que nos va a proveer de todo lo que necesitamos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También habla de que las circunstancias, el enemigo nos quiere hacer creer que no se va a terminar, que el sufrimiento no va a terminar. Hay circunstancias de sufrimiento. El enemigo dice, no se va a terminar esto. Y no es así. Nosotros tenemos que confiar en que el Señor tiene un propósito para cada circunstancia y que también tiene un tiempo. A veces, puede ser que el tiempo se termine sobre la tierra y otras veces no. Como en el caso de doña Crisantemia, que tuvo que sufrir y tuvo un tiempo, su sufrimiento. El Señor se la llevó y hoy está con el Señor disfrutando de los beneficios de ser su hija. Pero para los que estamos en la tierra y que pasamos por circunstancias que son difíciles, tenemos que pensar que eso está bajo el control de nuestro Señor, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Dice un pasaje que nuestros ojos, a ver si lo encuentro, mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas. El Señor tiene control de todas las cosas, Él nos conoce y Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y qué importante es tener presente todas estas cosas. También cuando ya llegamos al punto que decimos ya no aguanto más, es una mentira que el diablo nos quiere hacer creer para llevarnos hasta el fondo. Ya no aguanto más. Y la verdad es que sean cual sean mis circunstancias o mi situación en la vida, la gracia de Dios es suficiente para mí. Eso debería de ser en nuestra vida. La gracia del Señor debería ser suficiente para nosotros. Salmos 35. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. En su palabra he esperado. A ver, ¿quién lo lee? Porque escribí así nomás yo. Salmos 135. ¿No está? Bueno, mentira. Ya no aguanto más. Me salté un poco porque es muy largo el tema. 5. Y después dice, Dios nunca pondrá sobre mí una carga para la cual Él me niegue su gracia para sobrellevarla. Y después 2 Corintios 11, 22. A ver si lo leemos. Ya vamos a terminar con eso. 2 Corintios 11, 22. Y otra persona que busque 1 Corintios 10, 13. ¿Cuánto es el 22? Hasta el 30 tenés que leer. El 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre, sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día
la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Y si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar? ¿Vieron? Él enumeró algunas de las tantas cosas que él tuvo que pasar. Y aún así, él dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, que traducido es prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dará ser tentados más de lo que podéis resistir, o sea, prueba de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, la salida, para que podáis soportar. Dios nos da, tenemos que pasar por pruebas. El apóstol pasó para perfeccionarnos, dice la Escritura. Y dice que no nos va a dejar desamparados, sino que nos va a dar la salida. ¿Sí? Nos va a dar la salida para poder salir victorioso de esa prueba. Y es importante y es necesario que tengamos que padecer para poder crecer espiritualmente y para poder ser utilizados. El apóstol Pablo padeció en la cárcel y su ministerio hoy, ¿qué pasa hoy? Nos sirve. Hoy estamos leyendo acerca de él, las enseñanzas que Dios dejó a través de él en los libros que estamos leyendo. Pero más que el apóstol Pablo, pensemos en el Señor Jesús, quien sufrió, quien vino a este mundo y tuvo que comportarse vivió como un humano, como una persona como nosotros, y tuvo que padecer por todas las cosas que nosotros padecimos. Y él se humilló para darnos la vida eterna. Y para terminar, hay una mentira que el diablo la utiliza mucho ahora, que es: lo único que importa soy yo. Muchos psicólogos, hoy el enemigo utiliza a los psicólogos sobre todo, con la televisión que vemos, lo único que importa soy yo, los demás no importan. El Señor no importa, lo único que importa soy yo, lo que yo quiero. ¿Y qué dice la Escritura? Dice lo contrario. ¿No es cierto? ¿Quién es el que importa? Lucas 9:23. A ver quién lee Lucas 9:23. Y después dice, en Colosenses 1:16, Dios es el principio, el fin y el centro de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él es el único que importa. Hechos 20:24. Entonces, ¿quién es el único que importa? El Señor. Si nosotras como hijas de Dios queremos seguir al Señor, ¿qué dice la Escritura? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso está en Mateos. Tome su cruz, a ver si lo encuentran, Mateo 16:24, y lo leen y ya terminamos. El apóstol Pablo comprendió que Dios no existe por nosotros, sino que nosotros existimos por Él. Es algo que tenemos que comprender los cristianos. No solamente el apóstol, sino que nosotros también debemos comprender que nosotros Dios no existe por causa nuestra, por nosotros, sino que nosotros existimos por Él. Y, bueno, si lo tenés, Juanita, ¿a lo de Mateo o no lo buscaron? Mateo 16:24. El vivir es Cristo y
lo demás carece de importancia. Para cerrar, acá el libro dice una palabra que me gustó, que es para que lo tengan, para que reflexionen sobre eso. Dice, coram Deo. Coram Deo es una expresión en latín que significa en la presencia de Dios. Hace muchos años una mujer me envió un cuadro con un texto caligrafiado que declaraba en pocas palabras lo que significa vivir como nuestro Creador. Lo estableció desde el principio. Vivir la vida en Coram Deo, vivir la vida entera en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Hermosa reflexión y para tenerla presente y guardarla en nuestros corazones. Así que, hermana, espero que el mensaje haya sido de bendición. Sé que es un poco largo porque abarca muchos temas. Esta hermana, yo no hablé de todos los temas porque es mucho, muy largo. Pero quisiera que escuchemos, para concluir, una canción. Y ahora la va a poner Gris.